Bueno, estos encuentros de todos los domingos por medio de estos videos es una bendición, muchísimos estamos conectados y así como también en la iglesia ya estamos conectados y estamos estudiando la palabra y como lo hemos estado haciendo en toda la pandemia aquí, estamos ahora ordenadamente viendo las doctrinas principales de la Biblia, lo que es importantísimo conocer. Y entre todo eso, bueno, imagínense los principios que los cristianos tenemos, ¿no? El señorío de Cristo. ¿Por qué? Por eso decimos que Jesucristo es el Señor, como lo declara la misma palabra de Dios, y Dios lo declaró, ¿no? Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, dice el apóstol Pablo. Y también la autoridad de las Sagradas Escrituras. No tenemos fuera de ella otra autoridad que nos hablen de Dios, que nos hablen de nosotros, del plan que Dios tiene para cada hombre, para cada mujer, en todo tiempo, en todo lugar, y los pilares de nuestra fe, la divinidad del Señor Jesucristo, por eso si no, no podría ser el Señor, la gracia del Señor, la seguridad de la salvación en Él, que podemos tener vida eterna y estar seguros por la fe realmente de nuestra vida eterna, que vamos a tener vida eterna, que el Señor vendrá nuevamente. Y bueno, todos estos pilares de la fe y doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, como que cada cristiano es alguien que no solo cree, tiene fe en el Señor, y que va a Él a buscar y a pedir y a rogar, sino que va a entrega, va y lo hace por amor, porque dice que el amor de Dios entra dentro de nuestros corazones, la palabra de Dios. Quisiera leer con ustedes en San Marcos capítulo 12, donde el Señor Jesucristo resalta en forma especial cómo desde la antigüedad todo lo que hace a la palabra de Dios y al mensaje que la palabra de Dios tiene y a la vida que nosotros tenemos que vivir, tiene que ver con el amor. Primeramente el amor a Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo. Y bueno, como a nosotros mismos, dice. Y entonces en San Marcos capítulo 12 hay el encuentro entre un escriba, uno que copiaba las escrituras y que era un doctor en las escrituras sagradas que había en ese tiempo, y entonces se acercó y le dijo, pues Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor le resumió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, o sea, con todo. Este es el principal mandamiento, le dijo. Y el Señor Jesucristo agregó, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos dos. O sea, los 10 mandamientos, más todos los decretos, leyes, cosas que después el Señor daba al pueblo de Israel y que están en los primeros libros de Moisés, todo se resume en estos dos. Y entonces el escriba le dijo, versículo 32 de San Marcos 12, has dicho bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos, sacrificios, que todo el ceremonial y todo lo que podamos hacer, que tiene la religión en todos los tiempos y lo tenía en aquel tiempo especialmente. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y bueno, ahí termina el diálogo con este hombre que entendía de las Escrituras. Pero miren, el amor es lo que está por sobre todo. Vamos a hablar del señorío de Cristo, vamos a explicar sobre la Santísima Trinidad, 3 personas que se manifiestan de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hablar de la divinidad del Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y fue también un hombre como nosotros,
un bebé como nosotros hemos nacido y cómo nació humildemente y toda la historia del Señor, su ministerio de 3 años, de los 30 a los 33, su muerte por los pecados, pagar los pecados en la cruz de todos nosotros, de los de antes, de los que estaban en ese tiempo y de los de ahora. Y ese fue el plan de Dios. Y ahí se resume todo lo que nosotros podemos estar leyendo en las Escrituras de punta a punta. Pero hay un versículo, San Juan 3:16, que muchos que hasta lo repiten de memoria, que resume esto hablando justamente del amor de Dios. Por eso el apóstol Juan, después en una de sus cartas dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y ese versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, algo que nos habla de la misericordia y la clemencia de Dios y la paciencia de Dios. Agrega, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, con ganas de condenarnos y de mirar siempre nuestras faltas, no, sino, dice, para que el mundo, nosotros, seamos salvos por Él, al creer en Él. El que en Él cree será salvo, el que no cree será condenado. Por eso, qué bueno es decir en este momento, la seguridad de la salvación la podemos tener y tenemos la seguridad de no perderla, porque la seguridad es porque nosotros hemos confiado, hemos puesto nuestra fe en Él y siempre vamos a vivir en esa fe, como se decía de Moisés. Vivió Moisés toda su vida como viendo al invisible, una vida de fe, como los grandes hombres de Dios. Y ahí comienza nuestra vida con el Señor, confiando en Él y viviendo todas estas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Y el árbitro de todo nuestro accionar tiene que ser el amor. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso involucra nuestra familia, nuestros vecinos, y ¿sabe quién también? Aquellos que no conocemos. Eso involucra, ¿sabe también a quién? A los que no piensan como nosotros. Eso involucra, ¿sabe también a quién? A los que a lo mejor nos han hecho mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a que vivir en ese amor es vivir verdaderamente la vida cristiana y tener un espíritu perdonador, estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han hecho mal. Y bueno, esto no es una cosa sencilla. Esto es un compromiso que debemos vivir desde que creemos en el Señor. Y quiero decirle a usted que hace un tiempo que a lo mejor está escuchando los domingos estos videos, que no hay nada mejor que comprometerse con el Señor y decir, Señor, estoy en este mundo que, como decía un viejo tango que cantaba Julio Sosa, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico para que lo pueda arreglar. O esa expresión de Mafalda, que se dice que no era de Quino, sino dice, que paren el mundo porque me quiero bajar. Estamos pasando un tiempo donde vemos que hombres al frente de las grandes potencias se acusan aún de asesinos, otro también le acusa a otro y otro lo desafía a otro. Y otro que no es tan el más grande de la más grande potencia, pero muestra todos sus ejércitos cuando hace los desfiles y demás, para ver todas las armas nucleares que tiene, y todos los poderosos del mundo, como todos los que hubo en la antigüedad, pero ya desde el principio del mundo, todos pasaron, todos terminaron con su locura de poder, y todos también pasaron los que se dedicaron a hacer mal, a vivir en forma egoísta. Y miren, qué bueno que es, que dice el apóstol Pablo, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo propio, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de existir. Y si el amor es lo que nos gobierna a nosotros, ¿por qué entonces tenemos que estar, aún los cristianos,
teniendo tantas diferencias y habiendo hasta grietas entre nosotros mismos, ¿qué es lo que nos han predicado? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Dios nos ama y dice, aún que nosotros estamos lejos de Él. Y el Señor Jesucristo dijo con todo amor, ¿no? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él estaba mezclado entre la gente de mala fama. Y así tenemos que ser nosotros. Tener el amor de Dios de tal forma arraigado en nosotros que se va a notar en nosotros misericordia, deseo de perdonar con quien tenemos algún problema, de poder dar contención a todos y de darnos cuenta que aún el que vive muy mal necesita el amor. Esa mujer, ese hombre que vive mal necesita de amor. Y Dios no nos amó y Dios nos envió al Señor Jesucristo y nos ofrece la salvación, pues dice, vos vas siempre a la iglesia, vos ofrendás, vos asistís siempre. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero tal cual estábamos, tal cual somos. Y quisiera terminar en este día diciendo, mire, el apóstol Pablo dice, somos miembros los unos de los otros. Tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. ¿Por qué? Porque si estamos arraigados y cimentados en ese amor excede a todo conocimiento. Quiero invitarle en este día a aceptar lo que está de punta a punta en la Biblia, el amor de Dios, que envió al Señor Jesucristo, que le ama y que todo lo que nos lo da por amor, para que nosotros empecemos a vivir así, entregados. Si nosotros nos entregamos y queremos dar a otros este conocimiento eterno, es porque al otro lo amamos, porque nos duele que esté lejos de Dios. Y si a usted le duele, nos unimos, estrechamos nuestras manos y a hablar de Jesucristo y de su amor de aquí en adelante. Amén. Que así sea.